De rodillas, prisionera. Los guardias arrojaron a Celine Kellan al lodo. Los puños golpearon sus costillas. Las botas aplastaron sus hombros. Las cadenas cortaron profundo en su piel. Durante 3 largos días, se burlaron de ella, la dejaron sin comida, la golpearon, creyendo que finalmente se quebraría. Pero cuando llegó el cambio de turno, sus ojos ardían con fuego. Se lanzó hacia adelante, rompiendo la mandíbula de un guardia con la cadena que envolvía sus muñecas, y luego incrustó el rifle de este en el pecho de otro. El patio estalló en gritos mientras el acero destellaba, y las paredes del campamento temblaron con el caos. Minutos después, el polvo y el trueno llenaron el aire cuando Selene tomó el control de un enemigo, volviendo su propia máquina de guerra contra ellos. Pensaron que estaba acabada. Se equivocaron. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si ya has estado con nosotros, 3 si cabalgas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El cielo era un calor blanco y abrasador cuando el misil los alcanzó. Un único destello de advertencia, un estremecimiento que atravesó la estructura del helicóptero, y luego un rugido que devoró la cabina. Las manos de Celine Kellan se movieron antes que su mente, el colectivo suavizado, los pedales contrarrestando, el psíquico firme, el entrenamiento fusionando reflejo y músculo en una cuerda trenzada. El Apache tembló, se desvió, perdió altitud en bocanadas irregulares. Una espesura se abrió como una puerta de última hora en la meseta de Bactara, una cicatriz de matorrales y rocas donde una máquina podría aterrizar si el piloto se negaba a rendirse. Ella se negó. El metal chirrió. El rotor principal golpeó los árboles jóvenes, mordiendo, tosiendo, atrapando aire de nuevo. Los tonos de advertencia arañaban sus oídos. Selene miró a la derecha. El visor de Aaron Creed estaba agrietado como una tela de araña, la sangre acumulándose en el borde de su máscara. Sus dedos buscaban interruptores que ya no estaban allí. Ella le habló como se habla a un amigo en una habitación en llamas, tranquila, precisa, implacable con el terror. Quédate conmigo. Mantén la cabeza baja. Yo me encargo. La tierra se alzó. Ella posó el pájaro herido de la única manera posible, una caída controlada disfrazada de aterrizaje. El silencio es ensordecedor después del fuego, durante 3 latidos. Solo el tic-tac del metal caliente y el lejano, inseguro ladrido de armas pequeñas. Selene empujó contra las correas, abrió la cabina, probó el polvo y el combustible. Creed respiraba superficialmente, un pequeño serrucho irregular. Lo liberó y lo arrastró a la delgada sombra bajo el fuselaje destrozado. Sus manos, resbaladizas con la vida de otro, presionaron contra su pecho donde la sangre seguía filtrándose como un secreto. Quería un médico. Quería 5 minutos más de cielo para llevarlo a uno. Querer nunca había alterado la realidad. La mano enguantada de Creed encontró la suya, apretó una vez y se aflojó. El duelo no tiene espacio para extenderse en combate. Es forzado a quedarse en una esquina y observar. Selene se limpió el rostro con el dorso de la muñeca y escuchó. Voces se acercaban, demasiadas, demasiado cerca. Botas marcando un ritmo al que preferiría no bailar. El kit de supervivencia estaba casi intacto. Su arma corta, en algún lugar bajo los paneles retorcidos. Sus bengalas, un recuerdo. Podía correr. Los matorrales podrían ocultarla por un momento. Sin embargo, la meseta era un cuenco y ya sentía los ojos en el borde. Hizo el cálculo que solo se hace una vez, vivir para pelear, eligiendo cuando comienza la lucha. La tomaron con dureza, manos ásperas, un empujón que hizo rebotar su mejilla contra la tierra, el sabor áspero del polvo. Una capucha cubrió su cabeza. El mundo se redujo a lona, calor y el olor a tela sin lavar. Cada vez que sus rodillas vacilaban, el culo de un rifle ofrecía estímulo. Una voz detrás de ella, joven y orgullosa de su crueldad, dijo a los demás que solo era una piloto. Los pilotos, dijo, hablan rápido cuando les desenchufas el valor. Ella no respondió. En la oscuridad de la capucha, recitó los cimientos de quién era, nombre, rango, número. Imaginó una línea de horizonte.
Construyó un mapa con sonidos, el zumbido de rotores al este, generadores al sur, un camión con un embrague enfermo ladrando cada vez que cambiaba de marcha. Su mente creó una cuadrícula. Podría caminar después con los ojos abiertos. La capucha se quitó en la puerta. El alambre de púas adornaba la cima de una valla alta. Las torres portaban ametralladoras como espinas. Los búnkeres se agachaban en las esquinas, bajos, feos, eficientes. El sol lanzaba lanzas largas a través del patio. La visión de Selene palpitaba en los bordes. Parpadeó y mantuvo la cabeza nivelada. La pusieron de rodillas para que alguien la mirara, un oficial con un uniforme bien planchado y la calma de quien está seguro de que el mundo le pertenece. No era su comandante. Podía oler la gerencia media en él, el tufo agrio de un hombre feliz de infligir pero no de decidir. Examinó los restos de su traje de vuelo, los parches, los bordes quemados, luego asintió a los guardias como diciendo que ella magullaría como cualquier otra. La pasearon por el campamento como un cazador muestra una cabeza antes de montarla. Los prisioneros alzaban la vista desde las sombras, rostros delgados, bocas apretadas que no suplicarían. En la esquina más lejana, una figura con el cráneo rapado y una manga rasgada la observó con la quietud enfocada de un felino al acecho. Ella archivó esa mirada sin un nombre. Las etiquetas podían esperar. Lo que importaba era el diseño, barracas alineadas en un orden cruel, un corte de camino de tierra hacia una plataforma de concreto. Más allá, un disco de metal brillando con fugas y rasguños, combustible. No lejos de allí, una caja abierta de asfalto con pintura desgastada en una H rota. Manchas de aceite florecían oscuras como heridas viejas, una zona de aterrizaje. La brisa traía queroseno y metal caliente. Los helicópteros venían aquí a menudo. Necesitaría más que ese hecho. Pero los hechos tienen una forma de acumularse una vez que encuentras el primero. La metieron en una jaula que había visto muchos finales de historias, un cubo, una cadena a través de un anillo en el suelo, el acero rozando sus tobillos hasta dejarlos en carne viva con cada pequeño movimiento humano, cambiar de posición, respirar, tragar. Alguien le empujó una lata de agua y una bandeja que había olvidado el sabor del jabón. Al otro lado del pasillo, en otra celda, un hombre con una ceja cosida murmuraba un salmo bajo su aliento, las palabras cayendo como piedras en un río. Su boca estaba demasiado seca para rezar. En cambio, observó, contando los pasos entre las torres, escuchando los silbidos y el patrón que lo sostenía. Un campamento es una máquina. Si sabes dónde están los engranajes, puedes atascarlos con la cosa más simple. El primer interrogatorio fue corto, una sala que se creía limpia, una mesa que aspiraba a ser intimidante, una bombilla desnuda que generaba calor como un rencor. El hombre que esperaba dentro tenía un rostro como un acantilado, estrecho y esculpido por el viento, y ojos que podrían haber sido azules antes de aprender a ser hielo. No era el gerente del patio. Este no cargaba inseguridad. Hojeó un archivo con su nombre escrito mal en la pestaña y preguntó con la paciencia de un pescador, unidad base, códigos, rutas de patrulla. Ella le dio las únicas 3 verdades que podía. Él sonrió como sonríe el invierno cuando alguien dice que no tiene frío. El primer golpe no fue el peor. Es la esperanza que dejas en el suelo la que duele después. No la rompieron en esa sala. Los interrogatorios son juegos largos. La devolvieron a la celda para que el tiempo suavizara los bordes. El tiempo no cooperó. Se sentó con la espalda contra los barrotes, rodillas arriba, barbilla sobre las muñecas, ojos entrecerrados. Cada movimiento del campamento era una cuenta en una cuerda que estaba ensartando, cuando cambiaban los equipos de las torres, cuando regresaban los camiones con jaulas para perros, cuando probaba la sirena su voz. 2 veces, sombras pasaron por encima, formas de helicópteros difuminadas por el calor, una pesada y depredadora, otra más pequeña y rápida. La pesada llevaba un latido que sentías en los huesos, un gruñido animal que vibraba a través de los postes de la valla. Anhan, dijo su mente, midiendo la frecuencia de las palas sin instrumentos, notando cómo el ángulo de descenso se aplanaba antes de tocar tierra, cuánto tiempo tardaba la turbina en apagarse antes de que el grito de las bombas de combustible comenzara.
Giró la cabeza y tosió para que un guardia no viera el cálculo en su rostro. Para la segunda tarde, había catalogado más que sonidos. El guardia que gustaba tararear llevaba sus llaves sueltas en un anillo partido que atrapaba el sol en el mismo punto de cada circuito. El oficial con la tablilla nunca miraba a la izquierda al pasar por la puerta de las barracas. Asumía que una pared siempre era una pared. La manguera de combustible estaba parcheada en 2 lugares, envuelta en cinta que burbujeaba por el calor. Alguien había dejado descuidadamente una cuña de rueda cerca del borde de la plataforma, pintada de amarillo de seguridad y olvidada como tantas cosas seguras. La cadena en su tobillo tenía 2 eslabones ligeramente estirados, como si alguien más grande los hubiera forzado como un dolor de muela. Los marcó con toques de pulgar e índice hasta que la piel allí ardía. La culpa llegó al atardecer, cuando la luz hace que todo sea honesto. La risa de Creed vivía en sus oídos. También el exhalo final y opaco que su pecho había soltado bajo sus palmas. Dejó que el recuerdo hiciera lo que vino a hacer, herirla, recordarle que había una deuda que no se pagaba con lágrimas. Luego le dijo al duelo que se sentara y se callara. Tenía un mapa que trabajar. Contó sus respiraciones en grupos, las usó para construir un ritmo que pudiera escalar como una escalera. Esto era de lo que siempre se había tratado el entrenamiento de supervivencia, no los trucos, sino la terquedad de seguir con el problema hasta que el problema se diera. Tarde en el tercer día, la sacaron de nuevo para quebrarla frente a una audiencia diferente. El patio estaba más ocupado. Los camiones rugían cerca de la puerta. Una caja de proyectiles de mortero estaba abierta bajo una lona del color del musgo desvaído. El calor desteñía los bordes de los sonidos hasta que incluso los gritos parecían lejanos. La empujaron hacia adelante, y ella tropezó, sosteniéndose con las manos encadenadas y negándose a besar la tierra. El mismo oficial subalterno que había catalogado sus moretones al llegar se acercó pavoneándose con una sonrisa que quería ser una mueca. Preguntó si estaba lista para ser sensata. Ella le dio su identificación como si fuera una bendición. Él rió para el beneficio de los hombres en la valla y se dio la vuelta para irse. Algo en su rostro debió irritarlo. Volvió y se inclinó hasta que ella pudo oler el café en su aliento. No eres especial, dijo suavemente, como dicen los hombres cosas viles cuando quieren llevar la intimidad como armadura. Solo eres otro paquete que desempacaremos. Ella ladeó la cabeza y dejó que su mirada pasara por él hacia el cielo abierto sobre la plataforma, azul y sin techo. Una sombra rotatoria cruzó, no cerca, pero lo suficientemente cerca como para que el guardia en la torre 3 protegiera sus ojos. El oficial notó su mirada y la malinterpretó. Rió y le palmeó la mejilla con 2 dedos, como se acaricia a un perro que crees que has entrenado. Ese sonido, dijo, mientras la turbina lejana se encendía, es lo que caza a los hombres que corren. Cásame, pensó ella. Y sigue pensándolo. Los peores errores son los que se cometen con confianza. La arrastraron de vuelta a las celdas, pero tomaron el camino largo, y los caminos largos son generosos con los ojos que necesitan ángulos. Memorizó la pendiente de la grava junto al cobertizo de combustible, el hueco bajo la alambrada cerca de la cabaña del generador donde una tormenta había erosionado la tierra, el nudo de maleza que había perforado una grieta en el concreto cerca de las marcas de aterrizaje. Nada de eso era un plan aún. Los planes requerían personas, sincronización, un momento en que la máquina del campamento encajara en un surco predecible, pero podía sentir los dientes del engranaje, y eso la emocionaba de una manera silenciosa y sagrada. Cuando la empujaron al umbral de su jaula, un guardia intentó levantarla por el hombro, el gesto casi cortés, una actuación para los hombres que miraban. Ella lo rechazó y se puso de pie por su propio poder. El orgullo es una ración pequeña, pero arde intensamente. Encontró los ojos en la valla sin parpadear. En ese silencio, donde el ridículo era una costra fina sobre el miedo, dejó que su voz encontrara el timbre firme que usaba en la cabina cuando las tripulaciones en tierra necesitaban certeza. Se equivocaron con lo que atraparon, dijo, no alto, no para la multitud, sino para el mundo mismo. No atraparon un pájaro roto. Pusieron barrotes alrededor de una tormenta. Alguien se burló. Alguien más no lo hizo.
No todos los hombres de uniforme han olvidado cómo escuchar el clima. Esa noche, no noche, ella se negaba a darle al campamento el romanticismo de la oscuridad hacia el final del día, mientras el naranja danzaba sobre metal y vidrio, el latido del rotor regresó, el pesado. Redujo potencia y se asentó en algún lugar más allá del cobertizo de combustible. Un camión dio un petardazo, las voces se apresuraron. Ella contó. En el latido 30, los equipos de las torres cambiaron. En el 35, la puerta exterior hizo clic y se detuvo. La cadena alrededor de su tobillo se había calentado con su piel. Giró el pie y sintió los 2 eslabones estirados rozar débilmente alrededor del anillo, un movimiento menor, una prueba, sin atención. Relajó y rodó los hombros como si estuviera incómoda, dejando que la acción se convirtiera en un hábito que ningún guardia pudiera distinguir de la fatiga. Selene apoyó la cabeza contra el barrote y cerró los ojos, no para dormir, sino para ver mejor. Trazó el patio en su mente, donde caerían las sombras cuando el sol se deslizara más bajo mañana, donde tosían los generadores cuando las bombas se activaban, donde maldecían los hombres porque la manguera se torcía. Escuchó a Creed en la memoria, bromeando, llamándola vípera, la forma en que solo los amigos podían hacer que un título sonara como hogar. Dejó que el dolor entrara y saliera de nuevo, como un aliento. No estaba acabada. No lo estaría hasta que los hombres que se creían cazadores aprendieran cómo se siente ser presa de la herramienta que adoraban. Cuando el guardia pasó con sus llaves, ella igualó su respiración a sus pasos, aprendiendo el ritmo tan profundamente que podía anticipar la pausa antes de que se rascara la oreja, el pequeño tropiezo cuando evitaba el surco en el suelo. Los patrones eran regalos. Mañana, se dijo, o pasado mañana, el campamento abriría su garganta en el mismo lugar donde tragaba el orgullo. Ella estaría lista. Haría el primer corte rápido y limpio, luego el segundo más profundo. Al otro lado del pasillo, el hombre con la ceja cosida detuvo su murmullo el tiempo suficiente para susurrar en la penumbra. ¿Piloto? No era una pregunta que necesitara respuesta, pero a veces nombrar una cosa le da peso. Ella no giró. Guarda tu voz, dijo suavemente. La necesitarás. Él exhaló un sonido que podría haber sido cuerdo. La meseta exhaló calor, como respira un horno cuando los fuelles descansan. Selene flexionó los dedos. La piel en sus muñecas estaba en carne viva donde el metal había besado demasiado tiempo. Imaginó una cabina que nunca había volado, un panel donde los interruptores vivían bajo nombres diferentes pero obedecían las mismas leyes, una máquina que se arquearía hacia arriba y lejos bajo su mando. Ya podía sentir el peso de un colectivo extranjero en su agarre, la resistencia obstinada de hidráulicos desconocidos, la inclinación que necesitaría para virar bajo sobre su propia sombra. Dejó que la imagen se asentara como una promesa. Piensan que estás acabada, se dijo, no sin amabilidad. Déjalos. Déjalos tragar esa historia hasta que se ahoguen. En algún lugar fuera del alambre, un perro ladró y luego olvidó por qué lo hacía. Los rotores pesados suspiraron en la distancia. El campamento volvió a su propio latido superficial. Ella cerró los ojos y ensartó otra cuenta en su cuerda de hechos. Mañana pediría sangre y nervio. Mañana pediría más que eso. Ella lo daría, no porque fuera valiente, la valentía es lo que nombras una decisión después, sino porque no había otra opción que honrara al hombre cuya mano se había aflojado en la suya y a los hombres cuyos ojos la habían seguido a través de la valla con esa atención silenciosa y afilada. Les debía más que supervivencia. Les debía un mundo donde el sonido de un helicóptero significara rescate nuevamente. Se inclinó con la frente contra el acero frío y se permitió una pequeña sonrisa que nadie podía ver. El campamento tenía un ritmo. Ella también. Si querían que fuera una prisionera, sería del tipo que una jaula recuerda. La segunda aurora en cautiverio rompió pálida y afilada, el aire de la meseta fino y lo suficientemente frío como para picar sus pulmones cuando la arrastraron de la jaula. El complejo olía a grano hervido y diésel, una mezcla que se pegaba a la garganta. Selene tropezó una vez en la grava, no por debilidad, sino porque el hombre que la empujaba seguía cambiando de ritmo para recordarle quién sostenía la cadena. En el bloque de interrogatorios,
el mundo se redujo a paredes de concreto, una silla atornillada al suelo y una bombilla que brillaba como un juicio. Esta vez, el oficial que esperaba era diferente, más alto, compuesto, la línea de su mandíbula sugería mando en lugar de crueldad para el espectáculo. Víctor Dragunov, el amo del campamento, entró en su visión con la calma de alguien que había superado a innumerables prisioneros. Sus ojos no recorrieron sus moretones. Estudiaron su silencio como quien mira un rompecabezas que espera resolver. Habló con calma, casi cortés. Le dijo que ya no estaba en el cielo, sino en su casa, y que aquí la obediencia era inevitable. Hizo un gesto a los guardias, y estos respondieron con puños y botas cuando ella se negó a responder. A través de la neblina del impacto, Selene captó su leve sonrisa, del tipo que aparece cuando un jugador de ajedrez cree que ha acorralado a su oponente. Respiró lentamente, respondió solo con su nombre, su rango y su número. El resto lo guardó tras los dientes apretados, dejándolo coserse en su propia confianza. Dragunov se inclinó lo suficiente para que ella sintiera su aliento. Todo piloto se quiebra. Suplicarás por compartir lo que sabes. Cambiarás secretos por agua, por sueño, por menos dolor. Dejó que las palabras se asentaran antes de señalar su regreso a la celda. Mientras los guardias la arrastraban, ella fijó su expresión en su memoria, no como fuente de miedo, sino como un recordatorio de lo que desmantelaría. De vuelta entre las jaulas, los susurros se filtraban a través de los barrotes. Una mano rozó la suya brevemente, un riesgo en sí mismo. La voz era baja, deliberada. Volaste apaches. Venía de un hombre delgado con una cicatriz dividiendo su ceja, ojos firmes a pesar de semanas de confinamiento. Se presentó en un susurro como el sargento Darius Holt, capturado 3 semanas antes con su equipo de reconocimiento. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa, del tipo que hacía que otros prisioneros miraran hacia él en busca de señales. Selene no dio una respuesta directa, solo un leve asentimiento. Holt se apoyó contra sus barrotes como si estuviera agotado, pero su voz estaba tensa por el cálculo. Estamos planeando algo pronto. Cambio de turno de los guardias. El perímetro este es débil. Esbozó el plan más básico: abrumar a 2 vigilantes, correr hacia el bosque, confiar en la cobertura y la resistencia para sacarlos. Ella escuchó, con la mirada desenfocada como si estuviera medio dormida. Por dentro, su mente desmontó el plan. Había oído los helicópteros cada noche, sentido sus sombras cruzar el patio. Sabía que los perros ladraban más fuerte al anochecer cuando los manejadores rodeaban el alambre. La cobertura del bosque no era aliada contra ópticas de búsqueda de calor y naves armadas. La fuga de Holt les compraría horas como mucho antes de que los reflectores y el trueno de los rotores los acorralaran en barrancos. Cuando los guardias se alejaron del alcance del oído, ella giró la cabeza lo justo para captar su atención. A pie, no llegarás lejos. Te encontrarán antes del amanecer. Su voz era ronca por la sed, pero firme. Sus ojos se entrecerraron, cautelosos de una esperanza que sonaba a disidencia. ¿Tienes una mejor idea? Selene dejó que el silencio se prolongara, luego inclinó la barbilla hacia la plataforma de combustible a lo lejos. Un Ing se posaba allí cada noche, sus turbinas rugiendo como una bestia antes de enfriarse en silencio. He estado escuchando, observando. Son descuidados. Una máquina aterriza aquí diariamente, llena de potencia, apenas vigilada. ¿Quieres vivir? No huyas de ella. Tómala. Holt la estudió como si evaluara la locura contra la posibilidad. Su mandíbula se flexionó. Eso no es algo que hagamos sin certeza. Ella enfrentó su escepticismo con acero. Es la única certeza que tendrás. Correr por los árboles es un suicidio. Volar es la guerra en nuestros términos. Por un momento, la incredulidad y el cálculo lucharon en su rostro. Ella reconoció el conflicto, el instinto del soldado de aferrarse a la doctrina contra el atractivo de una apuesta imposible. No dio respuesta entonces, solo se retiró a su celda. Pero su silencio era menos desdeñoso que antes. El día se arrastró. Los guardias cambiaban perezosamente, ajenos a los ojos que registraban cada paso.
Selene trazó las rutas de los carros de suministro, el ritmo de los reemplazos en las torres, la forma en que la radio crepitaba segundos antes de que regresaran las patrullas. Almacenó cada fragmento, tejiéndolos en un mapa de vulnerabilidades. El dolor radiaba a través de sus costillas con cada respiración, pero lo cargaba como lastre, un recordatorio de que la supervivencia exigía más que resistencia. Exigía una imaginación más afilada que la de los enemigos. Al atardecer, cuando el patio brillaba ámbar y las sombras se alargaban, Dragunov apareció de nuevo. Caminó lentamente por el perímetro, flanqueado por escoltas, inspeccionando su dominio. Su mirada se detuvo en la jaula de Selene. Deberías considerar el camino de Holt, dijo en inglés con acento, voz proyectada para que se oyera. El bosque ofrece un final rápido, mejor que lo que espera aquí dentro. Selene alzó los ojos, sin inmutarse. Me confundes con una presa, respondió en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que Holt la oyera. Descubrirás que muerdo. Un destello cruzó el rostro de Dragunov, desaparecido en un instante, reemplazado por esa misma calma irritante. Se fue sin responder. Pero la atención de Holt ardió en ella después, aguda con un nuevo respeto. Más tarde, cuando la oscuridad se arrastró sobre la meseta, Holt se acercó de nuevo, su voz casi tragada por el zumbido de los generadores. Si lo hacemos a tu manera, no será solo esquivar a unos guardias. Será fuego, ruido, sangre. La respuesta de Selene fue firme. Mejor pelear en el cielo que ser cazado en la tierra. Tienes hombres listos para arriesgarlo todo. Dales una oportunidad de más que una tumba en estos bosques. El silencio pesó entre ellos, cargado con el peso de la decisión. Al fin, Holt exhaló, lento y resignado. Necesitaremos sincronización. Necesitaremos armas. Y necesitaremos creer que puedes volar lo que no es nuestro. Selene dejó que sus ojos se desviaran hacia la plataforma de nuevo, donde el olor a queroseno se adhería al aire de la noche. El metal es metal. Sustentación, arrastre, empuje, obedecen las mismas leyes. Todo lo que necesito es la cabina. El resto es solo manos y voluntad. Holt no dijo nada. Pero cuando se recostó contra los barrotes, la línea de sus hombros ya no era desesperación. Los otros en las jaulas cercanas observaron el intercambio en silencio, y aunque no pasaron palabras, algo eléctrico recorrió a los prisioneros, la sensación de que el cautiverio había cambiado, que entre sus filas había alguien que se negaba a pensar dentro de las vallas. Esa noche, Selene cerró los ojos, no para descansar, sino para planear. Dragunov creía que tenía tiempo, que la presión y el hambre la desgastarían. No tenía idea de que cada hora añadía fuerza a su mapa, que cada rutina repetida por sus hombres afilaba el cuchillo que forjaba en su mente. Mañana o pasado mañana, la tormenta se desataría desde dentro de la jaula y cuando lo hiciera, no solo escaparía. Ascendería. La meseta contuvo el aliento. A la mañana siguiente, el complejo despertó con la quietud frágil de soldados que creían que nada inesperado se atrevería a entrar en sus rutinas. Selene Kellen estaba desplomada contra el hierro frío de su jaula, párpados pesados como si se hubiera rendido al cansancio. En verdad, su mente era un alambre tenso, cada sentido afinado al ritmo de las botas, el arrastre de las armas siendo revisadas, el ladrido de órdenes en la puerta lejana. Había aprendido el latido del campamento y hoy tenía la intención de interrumpirlo. Al otro lado del pasillo, el sargento Darius Holt se inclinó hacia adelante sobre sus rodillas, murmurando bajo, para que los guardias solo oyeran a un hombre rezando oraciones. ¿Estás segura de esto? Su tono era una mezcla de duda y curiosidad a regañadientes. La mirada de Selene no se apartó del suelo de tierra, pero su voz cortó firme. Lo suficientemente segura como para saber que correr hacia los árboles es un ataúd con tapa ya esperando. Esta es la única forma de salir. No respondió de inmediato. El silencio se estiró, roto solo por el tintineo de las llaves mientras un guardia pasaba lentamente. Cuando el hombre desapareció por la fila, Holt se acercó más a los barrotes. Tengo 12 hombres aún aptos para pelear. No todos fuertes, pero dispuestos. Han estado mirando hacia mí para un plan. Si los entrego a ti,
y esto falla, su frase se desvaneció, pesada con consecuencias. Selene finalmente giró los ojos hacia los suyos. Entonces moriremos aquí en lugar de morir en el bosque. Al menos de esta manera morimos con una oportunidad de volar. Algo cambió en su expresión, una chispa que prendía, reacia pero innegable. Dio un breve asentimiento, luego se recostó como si el asunto estuviera cerrado. Pero Selene sabía que no estaba convencido tanto como acorralado por una lógica más afilada que la esperanza. El día se arrastró, el calor cociendo el polvo en una corteza dura bajo sus jaulas. Selene dejó que su cuerpo se hundiera, conservando fuerzas. Bajo esa máscara de cansancio, trazó su pulgar sobre el eslabón estirado de la cadena de nuevo, sintiendo el leve sedimiento. Esa noche probaría si el hierro obstinado o la voluntad obstinada eran más fuertes. A última hora de la tarde, cuando el sol se hundió y las sombras crecieron largas, llegó la oportunidad. Los guardias cambiaron turno cerca de la pared exterior, dos hombres demorándose demasiado en la conversación. Otro les gritó desde la torre. La breve distracción fue suficiente. Selene se levantó en un movimiento fluido, alzando sus muñecas encadenadas con fuerza repentina. La cadena se enrolló en la mandíbula del guardia más cercano a través de los barrotes. El crujido del hueso fue sorprendente cuando el rifle cayó de su agarre. Antes de que los otros pudieran reaccionar, ella empujó el arma bajo los barrotes, pateándola hacia el alcance de Holt. Él la tomó sin dudar. Los gritos estallaron. Las botas tronaron. Selene arrastró al guardia aturdido contra la jaula, arrancando su llavero con las manos encadenadas. El dolor desgarró sus muñecas, pero la cerradura se dio con un clic que cantó como la libertad. Salió disparada, empujando su hombro en el pecho de otro soldado que corría hacia adelante. Él cayó hacia atrás, el aire expulsado de sus pulmones, y Holt estaba sobre él un instante después, golpeando la culata del rifle en su sien. El caos abrió el complejo de par en par. Los prisioneros gritaban, algunos golpeando sus propios barrotes, otros tomando cualquier objeto suelto como arma. Los guardias se apresuraban, divididos entre contener el motín y protegerse. Selene enrolló la cadena alrededor de su mano como un látigo, golpeando a un tercer hombre en la sien. La sangre salpicó, el hombre cayendo en el polvo. Por un momento, el tiempo se ralentizó, el clangor de las alarmas, la confusión en los rostros de los soldados de Dragunov al darse cuenta de que la pelea ya no era solo suya. La voz de Holt rugió por encima del estruendo. «Muévanse, sáquenlos». Sus hombres entraron en acción, rompiendo jaulas, levantando a compañeros cautivos de sus pies. El complejo se convirtió en una tormenta de cuerpos, la desesperación prestando fuerza donde el hambre la había robado. Selene se agachó, tomando una pistola caída, el peso familiar y tranquilizador. Miró una vez hacia la plataforma de concreto más allá de la valla. Ya podía oírlo, el zumbido lejano de los rotores, el sonido que había perseguido sus noches. Unning se acercaba, llamado por la alarma antes de que alguien dentro se diera cuenta de que habían perdido el control de su propia prisión. Encontró los ojos de Holt. «Este es nuestro momento. Tomamos la plataforma». Él tragó, luego gritó para que sus hombres lo siguieran. Juntos, cargaron hacia la brecha. Selene lideró la carga, su cadena ahora descartada, pistola disparando mientras apuntaba a los reflectores y torres de vigilancia para cegar a sus captores. Holt cubrió su flanco, ladrando órdenes, estabilizando a los hombres que tropezaban. El propio Dragunov apareció en el balcón del puesto de mando, su rostro una máscara de incredulidad que se agrietaba en furia. Gritó órdenes en su lengua natal, gesticulando salvajemente hacia la zona de aterrizaje. Selene captó su mirada a través del patio, un reconocimiento frío pasando entre captor y cautiva. Las puertas fueron forzadas con pura desesperación. Un camión estacionado cerca del cobertizo de combustible se convirtió en un escudo cuando Selene se lanzó detrás de él, las balas haciendo saltar chispas del metal. Se asomó, devolviendo el fuego con precisión, manteniendo presión sobre los guardias que aún se esforzaban por organizarse. Entonces el aire tembló. El 1024 INT descendió bajo, las palas levantando nubes de polvo cegador mientras se acercaba para su reabastecimiento programado.
Su silueta se alzaba monstruosa contra el crepúsculo, un depredador descendiendo sin saber que volaba hacia una trampa. El pulso de Selene se estabilizó. Este era el pivote. Todo lo que había soportado, cada moretón, cada insulto, convergía aquí. Prepárense, llamó, su voz baja pero resonante. No estamos corriendo. Vamos a tomar nuestras alas. Holt la miró como si aún luchara por creer, pero la vista de los hombres agrupándose detrás de ella, ojos brillantes con una convicción repentina, selló su decisión. Golpeó un nuevo cargador en su arma y dio un asentimiento sombrío. El patio de la prisión tembló con las alarmas, pero en medio del alboroto, el plan de Selene había echado raíces. Por primera vez desde el accidente, sintió que el aire le pertenecía de nuevo. Esto ya no era solo sobrevivir. Era convertir el mayor activo del enemigo en su ruina. Y mientras las ruedas del Link tocaban el polvo, Selene avanzó, una tormenta desatada, lista para tallar la libertad desde el cielo. El polvo hervía a través del patio mientras el Link descendía, sus motores rugiendo como un animal anunciando su llegada. Selene se agachó detrás del camión de combustible destrozado, ojos entrecerrados contra la arena en el aire. A su alrededor, los hombres de Holt se estabilizaban, algunos aferrando rifles confiscados, otros sosteniendo cuchillas improvisadas arrancadas de cajas rotas. Miedo y anticipación se mezclaban en sus rostros, pero seguían su liderazgo, esperando su señal. Selene miró a Holt. Su mandíbula estaba cerrada con fuerza, pero ya no había vacilación. Se había comprometido. Juntos, tenían una ventana estrecha, segundos cuando la tripulación aérea creía estar entre aliados, cuando las palas aún giraban, pero la disciplina estaba floja. Ese era el hueco que ella había predicho, la única oportunidad de golpear antes de que la fuerza de guardia de la prisión se diera cuenta de que el caos no eran prisioneros huyendo, sino una sublevación abalanzándose sobre su línea vital. Ella susurró, no podemos dañar la cabina. Armas libres contra cualquiera afuera. Holt transmitió la orden, su voz cargada con la autoridad de la experiencia. Los prisioneros se movieron a posición, formando un creciente alrededor de la zona de aterrizaje. Los patines de Link golpearon la tierra con un tud, el viento de los rotores aplastando las malas hierbas y picando la piel expuesta. Dos tripulantes saltaron fuera, uno estirándose, el otro buscando torpemente la manguera de combustible. No notaron las sombras apretándose a su alrededor hasta que Selene se levantó de la cobertura, pistola en alto. Ahora, ladró. El fuego de las armas crepitó, no salvaje sino medido. Holt derribó al soldado de reabastecimiento con un disparo en el muslo, mientras otro cautivo abordó al segundo hombre, arrojándolo al polvo. Los guardias de la torre intentaron girar sus armas, pero Selene ya había disparado al reflector, sumiendo la plataforma en una neblina de penumbra y humo. Los gritos cortaron la confusión mientras más prisioneros surgían de sus escondites, abrumando a los defensores dispersos. Selene corrió hacia el Link, agachándose bajo las palas giratorias, el viento golpeando sus hombros. Su mano rozó el fuselaje, metal caliente vibrante de vida. Escaló rápido, forzando la puerta de la cabina. El piloto dentro giró, ojos abiertos, alcanzando su arma lateral. Ella golpeó su antebrazo contra su muñeca, desviando el arma, luego hundió su rodilla en su arnés torácico. El aliento escapó de sus pulmones en un jadeo estrangulado. Detrás de ella, los hombres de Holt arrastraron al copiloto de su asiento, atándolo con correas arrancadas de sus propias sujeciones. El resto de la tripulación fue inmovilizada en el suelo por prisioneros demasiado desesperados para soltar. Selene se deslizó en el asiento del piloto, dedos rozando interruptores desconocidos. El diseño era extranjero, con escritura rusa mirándola fijamente, pero los fundamentos hablaban un idioma que ella conocía de memoria, colectivo, cíclico, pedales, principios que no les importaba que bandera pintara la cola. Respiró una vez, firme, luego comenzó la secuencia que había ensayado 100 veces en su mente, confiando en el instinto y el entrenamiento para cerrar las brechas. Afuera, Holt se asomó a la puerta, gritando sobre el ruido del motor. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos movernos? Minutos y todo corre limpio, respondió Selene, ojos saltando por los diales. Menos si los mantienes alejados de mí.
Él sonrió, sombrío y afilado. Te compraremos el tiempo. El campamento estaba vivo con el caos. Las sirenas aún chillaban y la voz de Dragunov ladraba por los radios, exigiendo que sus hombres aplastaran la revuelta. Pero el impulso había cambiado. Los guardias, una vez confiados, ahora se apresuraban en desorden, desconcertados por la visión de su propio helicóptero bajo asedio. Las manos de Selene danzaban sobre palancas desconocidas, alineando su conocimiento con la máquina alienígena. Las palabras de su padre resonaban: volar era pensar en 3 dimensiones, leer máquinas como si fueran criaturas vivientes. El Han tembló, las turbinas subiendo de tono, las palas mordiendo el aire. Por primera vez desde el accidente, sintió el poder regresar a su control. Miró a Holt, de pie en la puerta con el rifle alzado, los prisioneros capturados formando un perímetro alrededor de su premio. Manténlos, dijo, su voz resonando a través del rugido. Nos estoy llevando al aire. Y mientras el suelo temblaba bajo las palas palpitantes, el campamento de la prisión se dio cuenta demasiado tarde de que lo que pensaban que era contención se había convertido en el comienzo de una tormenta. El Link se estremeció mientras Selene manipulaba sus controles desconocidos, las turbinas gritando por altitud. El polvo giraba hacia arriba, envolviendo la plataforma en una tormenta de arena y humo. Afuera, Holt y sus hombres formaban una barricada viva, rifles ladrando contra los guardias que salían corriendo de las barracas. Cada latido se estiraba, una contienda entre el poder ascendente de la máquina y la disciplina colapsante del campamento. Con un tirón decisivo, Selene levantó el pesado helicóptero del suelo. Los patines se despegaron, tambaleándose en protesta, pero sus manos estabilizaron a la bestia. La vibración sacudió sus huesos, pero bajo ella sintió el mismo pulso vivo que su Apache, huesos diferentes, misma sangre. Apretó la mandíbula. Este pájaro le pertenecía ahora. Abajo, Dragunov irrumpió en el patio, la furia torciendo su rostro. Gritó por armas antiaéreas, gesticulando salvajemente al cielo revuelto. Pero Selene ya había virado el Ind, girando su nariz hacia el corazón del complejo. A través del dosel, vio la prisión como un plano, torres de guardia posadas como dientes frágiles, antenas perforando hacia arriba, tanques de combustibles puestos en la esquina, objetivos que había memorizado sin siquiera poner un pie fuera de su jaula. Agárrense fuerte, llamó por el intercomunicador, aunque la mayoría de los prisioneros rescatados se aferraban a las paredes de la cabina en silencio, ojos abiertos. Holt se apoyó en la puerta, una sonrisa sombría destellando al darse cuenta de lo que ella pretendía. El primer estallido de fuego de cañón rasgó la torre más cercana, astillas de madera y acero cayendo en cascada al patio. Los guardias, que momentos antes perseguían a los cautivos, ahora se lanzaban por cobertura, el pánico reemplazando la disciplina. Selene giró a la izquierda, lanzando cohetes al mástil de comunicaciones. La explosión iluminó el crepúsculo en una floración de fuego, cables chasqueando como látigos. Los radios dentro del bloque de mando quedaron mudos al instante. El campamento convulsionó. Los reflectores se apagaron. Las órdenes se desvanecieron en estática. Y los hombres se dispersaron sin dirección. Los gestos furiosos de Dragunov se volvieron desesperados mientras intentaba reunir lo poco que quedaba de su fuerza. Selene sintió el retroceso de Lind vibrar por sus brazos, todo su cuerpo vivo con el poder de la venganza. Recordó el último aliento de Creed, las risas burlonas cuando la empujaron con cadenas, la promesa arrogante de Dragunov de que se doblegaría. Todo se cristalizó en la claridad de este momento. No solo escaparía, borraría la prisión de la tierra. Bajó en picada, rozando la línea de la valla, disparando de nuevo. Las barracas estallaron, las llamas persiguiendo a los hombres desde sus escondites. Los prisioneros aún en las jaulas gritaban de conmoción, luego de alegría, mientras las paredes que los confinaban se agrietaban bajo la tormenta. La voz de Holt cortó el rugido. Los hemos roto, termina con esto. Selene ascendió, virando fuerte, luego se inclinó hacia abajo. Apuntó al depósito de combustible. Un apretón del gatillo, y los tanques estallaron, una cadena de fuego corriendo por las tuberías, tragando el lado lejano del complejo en un infierno rodante. El suelo se sacudió, las ondas de choque golpeando el fuselaje.
Ella se mantuvo firme, dientes apretados, ojos sin parpadear. A través de la neblina, captó la silueta de Dragunov una vez más. Estaba rígido en medio del caos, gritando a un radio muerto, viendo su imperio disolverse. Por el más breve instante, sus miradas se cruzaron de nuevo, ella desde arriba, él desde las ruinas. No le dio nada más que la certeza plana de un depredador. Luego tiró del Ind más alto, girando hacia las montañas donde la libertad esperaba. Detrás de ella, el campamento ya no era una fortaleza. Era un cementerio iluminado por sus propias llamas. Selene exhaló, estabilizando la máquina mientras Holt cerraba de golpe la puerta de la cabina y ladraba a los demás que se aseguraran. La pelea no había terminado. Las patrullas enemigas vendrían, pero la prisión que estaba destinada a tragárselos había sido aniquilada por su propia arma, volada por la mujer que pensaron que estaba acabada. Y en el rugido de los rotores, Selene sintió algo feroz e innegable, no solo supervivencia, sino justicia llevada en alas que había robado de sus captores. El Han trepó a través del humo, las palas azotando el aire con una furia que igualaba el latido de Selene. Abajo, el campamento de la prisión ardía en olas colapsantes, las torres doblándose, el depósito de combustible un infierno rugiente. Ella niveló el helicóptero justo más allá del perímetro, manos volando por los controles que había conocido solo por minutos, pero que comandaba como si siempre hubieran sido suyos. Holt se tambaleó hacia la puerta de la cabina, su rostro surcado de hollín y sudor. «Has destrozado el lugar», gritó por encima de las turbinas. «Estamos libres. Vamos hacia la cresta». Selene no respondió. Su mirada estaba fija en la pantalla térmica parpadeando frente a ella, un panel desconocido, pero que descifró rápidamente. En medio del incendio, destellos de calor brillaban donde no debería haber fuego, profundo bajo tierra, dentro de celdas reforzadas que había vislumbrado solo una vez al pasar. Vidas aún titilaban, prisioneros dejados a pudrirse donde la luz del día nunca llegaba. Su agarre se apretó en el colectivo. Aún no. Los ojos de Holt se entrecerraron. ¿Qué quieres decir con aún no? Tenemos el pájaro. Tenemos a nuestros hombres. Si nos quedamos, enviarán más recursos. Hay gente todavía adentro, dijo Selene, su voz tranquila pero cortante. Vi sus sombras en la pantalla. Dragunov los enterró en un subnivel. Si nos vamos ahora, mueren gritando bajo los escombros. Holt maldijo, pasándose una mano por el cuero cabelludo. Eso es un suicidio. Hemos empujado la suerte más de lo que cualquiera podría pedir. Selene viró el Ind de regreso hacia las llamas, ignorando su protesta. La suerte no nos trajo hasta aquí. El cálculo lo hizo. Quería certeza. Ahí está. El helicóptero barrió bajo sobre los escombros, la distorsión del calor ondulando a través del dosel. Selene lo guió hacia un tramo de tierra quemada cerca del puesto de mando colapsado donde las llamas aún no habían llegado. Posó los patines en un deslizamiento controlado, rotores aún girando, polvo y cenizas arremolinándose como una tormenta a su alrededor. «Cúbreme», ordenó. Antes de que Holt pudiera discutir, ella estaba fuera de la cabina, botas golpeando la tierra, pistola alzada. Media docena de prisioneros la siguieron instintivamente, algunos armados con rifles confiscados, otros con nada más que puños y furia. Se abrieron paso por el caos hacia una trampilla de concreto hundida, medio enterrada por escombros. Selene se arrodilló, pasando sus manos por el metal, luego disparó 2 veces al candado. El acero gritó, luego se partió. Ella arrojó su peso contra la puerta. Gimió al abrirse, exhalando el hedor de la oscuridad y el abandono. Voces se alzaron desde abajo, débiles, desesperadas, pero vivas. Los prisioneros treparon hacia la abertura, rostros hundidos por semanas de confinamiento. Selene y los hombres de Holt los arrastraron al aire libre, uno tras otro, hasta que casi una docena había emergido. Algunos tropezaban ciegamente, protegiendo sus ojos de una luz que habían olvidado. El fuego de las armas crepitó desde el otro lado del patio. Los últimos guardias leales se habían reagrupado, disparando salvajemente en un intento de detener la evacuación. Holt devolvió el fuego, sus hombres gritando advertencias.
Selene sacó al último cautivo por la trampilla, luego arrojó una granada por la escalera antes de cerrar la puerta de golpe. La explosión sacudió el suelo, sellando la mazmorra para siempre. De vuelta a Ling, ladró. Corrieron a través del patio en ruinas, tejiendo entre humo y escombros dispersos. Selene trepó de nuevo al asiento del piloto, guiando a los recién llegados a bordo, mientras los combatientes de Holt saltaban detrás. El helicóptero gimió bajo el peso añadido, pero el toque de Selene fue preciso, persuadiéndolo hacia el cielo mientras las balas rebotaban en el fuselaje. Elin trepó al aire de la noche una vez más, la prisión encogiéndose en una ruina humeante abajo. Dentro de la cabina, los hombres recién liberados lloraban, algunos abrazándose, otros mirando a Selene como si hubieran visto un fantasma. Holt la observó, su escepticismo anterior disuelto en algo parecido al asombro. «Los viste cuando nadie más lo hizo», murmuró. «Arriesgaste a todos nosotros por extraños». Selene mantuvo los ojos al frente, escaneando el horizonte. No iba a dejar a nadie en la tumba de Dragunov. No mientras tuviera el poder de sacarlos. Las palabras se asentaron en la cabina como un voto, pesadas e inquebrantables, incluso en el agotamiento. Cada hombre allí entendió que esto ya no era solo una fuga. Era un rescate forjado en fuego, y había sido liderado por la mujer que primero confundieron con una cautiva rota. Mientras Elin viraba hacia los pasos de montaña, Selene finalmente se permitió una sola respiración de satisfacción. El campamento estaba destruido, el control de Dragunov destrozado, y más vidas habían sido salvadas de lo que incluso Holt se había atrevido a imaginar. Pero sabía que el respiro era frágil. Las fuerzas enemigas se reagruparían. La persecución vendría. La parte difícil aún estaba por delante. Por ahora, sin embargo, había convertido una prisión en escombros y robado de vuelta las vidas que intentó enterrar. Eso era suficiente. El Han se lanzó al aire montañoso, pesado con el peso de demasiados pasajeros. Cada latido del rotor era un martillo, llevándolos más alto del infierno que dejaron atrás. La prisión estaba destruida, quemada por su propia arrogancia. Sin embargo, Selene Kellen no sentía alivio en su pecho. La verdadera batalla apenas comenzaba. Las fuerzas enemigas no permitirían que este robo quedara sin respuesta. Ella sostuvo los controles con firmeza de hierro, ajustando el cabeceo, persuadiendo el levantamiento de los motores sobrecargados. El helicóptero respondió de mala gana, un guerrero viejo presionado a llevar más de lo que su diseño permitía. Detrás de ella, los hombres rescatados se aferraban a las correas y mamparos, algunos susurrando oraciones, otros mirándola con una reverencia que pesaba casi tanto como la máquina misma. Holt se sentó justo dentro de la puerta de la cabina, rifle sobre las rodillas, manteniendo a sus hombres firmes con palabras cortas y ojos constantes. «Noroeste», gritó por encima del rugido del motor, señalando hacia las crestas dentadas. «Más allá de esos picos, los aliados podrían alcanzarnos». Selene negó con la cabeza. «Aún no. No podemos volar a ciegas. El radar nos atrapará si vamos alto, y las patrullas terrestres nos cortarán si vamos bajo sin cobertura». Giró Elin hacia un cañón, abrazando las sombras que se extendían por sus paredes de piedra. El polvo se encendió debajo de ellos, las turbinas gimiendo mientras ella forzaba la aeronave pesada a través de un terreno que no estaba diseñado para confiar. Una voz crepitó desde atrás, uno de los soldados rescatados cuyo rostro aún estaba hundido por semanas en la oscuridad. «Vendrán por nosotros. Deberíamos haber corrido». Selene no miró atrás, pero sus palabras llegaron a cada oído en el fuselaje. «Correr es lo que esperan. Pelear es lo que nunca ven venir». Y entonces, como si fuera convocado por su desafío, apareció la amenaza. Desde el extremo lejano del cañón, el rítmico zumbido de las palas resonó. Un segundo Ind, completamente armado, se deslizó a la vista, su silueta cruda contra el cielo enrojecido. La persecución enemiga había llegado, y no estaban interesados en tomar prisioneros. Holt maldijo, poniéndose de pie para apoyarse contra el marco de la puerta. ¿Cuál es el plan? Los ojos de Selene se entrecerraron, las paredes del cañón pasando en un borrón.
El plan es hacer que lamenten haberme enseñado sus controles. El helicóptero opuesto abrió fuego primero, los proyectiles del cañón desgarrando la cara de la roca, fragmentos esparciéndose en la garganta. Los prisioneros gritaron, agachándose contra el fuselaje mientras los pedazos resonaban en la cabina como granizo. Selene bajó el colectivo, hundiendo el Ing más abajo, rozando apenas por encima del suelo del cañón. El polvo cegó el aire, las paredes estrechándose tan fuerte que parecía enhebrar una aguja a 100 nudos. El enemigo la siguió, cazándola a través del corte en la tierra. Pero Selene conocía el terreno mejor que cualquier manual podía enseñar. Leyó las curvas de la piedra, anticipó las curvas, sintió los vientos descendentes cambiar bajo sus palmas. Donde sus perseguidores veían obstáculos, ella veía armas. Ladró por encima del hombro, todos abajo, agárrense fuerte. Luego tiró del Ing con fuerza a la izquierda, rozando un afloramiento rocoso lo suficientemente cerca como para que las puntas del rotor chispearan. El helicóptero perseguidor imitó el giro un segundo demasiado tarde, rozando la pared del cañón. Se recuperó, tambaleándose, pero no sin perder altitud. Holt soltó una risa aguda, medio incrédulo. Estás volando esta chatarra como si hubiera nacido tuya. Selene no respondió. Su enfoque era afilado como una navaja, cada músculo una extensión de los controles. El enemigo aún estaba detrás de ellos, enojado, corrigiendo, listo para disparar de nuevo. Ella tiró del Ing bruscamente hacia arriba, saliendo del cañón al cielo abierto. Los prisioneros jadearon ante la repentina inundación de luz, pero Selene ya estaba girando, trayendo su pájaro robado para enfrentar a su gemelo. El aire tembló con el enfrentamiento, dos bestias dando círculos, ambas pintadas con las mismas marcas, una tripulada por cautivos, la otra por los que pensaban que estaban rotos. El enemigo abrió fuego de nuevo, los trazadores pasando por el cockpit. Selene sacudió la máquina en un ascenso, luego inclinó la nariz hacia abajo, zambulléndose directamente hacia ellos. Holt agarró la correa superior, gritando, ¿estás loca? Completamente, murmuró Selene, luego apretó el gatillo. El cañón del Ing escupió fuego, los proyectiles rasgando el arco del rotor enemigo. El humo estalló desde su lado, la máquina tambaleándose en pánico. Selene viró a la derecha, trepando a través de su estela, luego cayó detrás, depredador sobre presa. Sus dedos se apretaron. Los cohetes silbaron desde los pilones, estrellándose en el helicóptero que seguía. El cielo floreció en fuego, fragmentos cayendo hacia la tierra, dejando un rastro de humo que pintó el horizonte de negro. El silencio siguió, roto solo por el zumbido de sus propios motores. En la cabina, los hombres la miraron con asombro e incredulidad. Holt negó con la cabeza, una sonrisa rompiendo su rostro manchado de suciedad. Vípera te queda bien. Golpeas una vez, y nunca lo ven venir. La expresión de Selene era sombría. Eso fue solo el primero. Enviarán más. Necesitamos movernos más rápido. Giró el Ing hacia un valle ancho, las montañas detrás de ellos brillando con los fuegos de su destrucción. Los hombres dentro murmuraban, algunos abrazándose, otros apretando sus armas más fuerte, preparándose para la tormenta aún por venir. Mientras rozaban el suelo del valle, Selene divisó algo abajo, búnkeres de concreto escondidos bajo redes de camuflaje, medio ocultos en la maleza, más posiciones enemigas, demasiado cerca del camino que Holt había sugerido primero. Viró bruscamente, confiando en el instinto y la memoria, trazando un nuevo curso a través de un terreno marcado por años de conflicto. La noche se acercaba, las sombras alargándose, y aún así ella volaba. Sus ojos ardían, sus músculos gritaban, pero el fuego dentro de ella no se apagaba. Había tomado su máquina, la usó contra ellos, y destrozó su orgullo. Ahora cargaba no solo su vida, sino el peso de cada hombre apretado en el fuselaje. Holt se inclinó hacia la cabina de nuevo, voz más baja esta vez. Pase lo que pase, contarán esta historia por 100 años. Selene no apartó la vista del horizonte. Entonces asegurémonos de que termine de la manera correcta. El Ing avanzó hacia el cielo oscurecido, un relámpago robado llevando a guerreros que se negaron a morir hacia un destino que ningún bando podría haber imaginado.
El valle se extendía debajo de ellos como una herida en la tierra, crestas ennegrecidas cortando afiladas contra un horizonte de cobre. Selene Kallin mantenía el Ind firme, el peso de cada alma rescatada presionando sus hombros. La batalla en el cañón aún latía en su sangre, el helicóptero rival girando en fuego, el estremecimiento enfermizo de la tierra cuando golpeó. Por un momento, el silencio se había estirado, su supervivencia equilibrada al borde de la incredulidad. Ahora solo había movimiento hacia adelante, el helicóptero devorando distancia con un ritmo pesado e implacable. Holt trepó a la cabina de nuevo, agachándose contra la vibración. Su rostro estaba surcado, no de miedo, sino de la tensión del liderazgo. No podemos seguir corriendo por valles, dijo, voz baja para que los demás no oyeran. Se reagruparán cuando salga el sol. Cada puesto en estas montañas nos cazará. Selene ajustó el trim, ojos en la línea de la cresta. Por eso no esperamos a que nos acorralen. Rompemos sus dientes antes de que cierren las mandíbulas. Él frunció el ceño, confundido, hasta que vio hacia donde miraba ella. Hacia el este, a través de un hueco en las colinas, parpadeaban luces tenues, no fuegos, sino resplandores controlados, constantes y deliberados, una instalación excavada en la ladera, centro de suministros, almacenamiento de combustible, torre de comunicaciones. El mismo tipo de infraestructura que ella había estudiado en sus años de vuelos de combate. Cada cadena enemiga tenía su eslabón débil. No estarás pensando, comenzó Holt. Lo estoy, cortó Selene. Si lo dejamos en pie, la gente de Dragunov se recupera. Si lo derribamos, se ahogan. El sargento maldijo por lo bajo, pero no discutió más. Conocía la lógica, retroceder significaba ser cazado, atacar significaba controlar el tempo. Selene bajó el Ind, abrazando el terreno mientras se acercaba. El helicóptero gimió con la tensión del peso y el estrés, pero sus manos lo calmaron, guiando la máquina como una bestia domada por la convicción. Dentro de la cabina, los hombres mantuvieron su silencio, aunque una corriente de anticipación nos recorrió. Habían visto cómo ella convirtió el miedo en fuego una vez ya. Seguirían donde quiera que ella apuntara la nariz. El complejo entró en vista, búnkeres agrupados alrededor de tanques de combustible, antenas perforando el cielo, camiones estacionados en filas ordenadas. Los guardias se movían casualmente en el perímetro, ajenos a la tormenta a punto de descender. El pulso de Selene se ralentizó, su respiración deliberada. Cambió los sistemas de armas, escritura desconocida destellando en los paneles, pero el instinto le decía que ocultaba cada interruptor. Holt se apoyó contra la puerta, dientes desnudos en una sonrisa de lobo. Golpéalos duro, instó. El Ind rugió, una sombra gritando desde el crepúsculo. Selene soltó la primera salva, un rocío de cohetes que se dirigía hacia los tanques de almacenamiento. El valle se iluminó en un solo aliento, el fuego desgarrando hacia arriba, las ondas de choque golpeando la aeronave como si la tierra misma hubiera sido rasgada. Los hombres abajo se dispersaron, tropezando en pánico, sus líneas ordenadas deshilachándose en caos. Selene viró ampliamente, regresando. Segunda pasada, ladró. Los hombres de Holt se prepararon, algunos gritando en exaltación, otros aferrándose al fuselaje como marineros en una tormenta. Esta vez apuntó a la torre. El cañón escupió, los proyectiles destrozando acero y concreto, el mástil de comunicaciones colapsando como una lanza derribada. Los radios que habían estado gritando órdenes momentos antes se disolvieron en estática. Las unidades enemigas en toda la región, ciegas y en pánico, gritaban en canales vacíos que nunca responderían de nuevo. Los sobrevivientes intentaron montar una defensa. Las armas pequeñas resonaban inútilmente contra el casco blindado. Un arma montada en un camión giró hacia arriba, los trazadores alcanzando torpemente el cielo. Selene deslizó el Ind hacia un lado, inclinándose bajo, y talló una línea de fuego que destrozó el arma, dispersando a los hombres en sus restos. Sintió la mano de Holt golpear su hombro. Eso es. Derriba todo. Pero incluso cuando el triunfo ardía en sus ojos, la mente de Selene permanecía afilada. No hemos terminado. Escanea el suelo. Busca túneles, almacenes,
Cualquier cosa que usarán para reconstruir. Y entonces lo vio, una trampilla camuflada al borde lejano del complejo, medio oculta bajo redes y maleza. Su estómago se apretó. Reconoció el patrón, un alijo subterráneo, posiblemente incluso otra celda para cautivos de alto valor. Los métodos de Dragunov se repetían como una mala escritura. Ella giró el Ind, señalándolo a Holt. Él miró, incredulidad en sus ojos. No lo harás, Selene. Ya hemos logrado más de lo que cualquiera soñó. No podemos arriesgar un aterrizaje. Pero ella ya estaba descendiendo. No dejamos sombras vivas bajo la tierra. No esta vez. El helicóptero se asentó con fuerza, el polvo explotando a su alrededor. Selene mantuvo los rotores calientes, listos para despegar en un instante. Holt y 2 hombres saltaron fuera, corriendo hacia la trampilla. Los explosivos la abrieron, el humo tosiendo hacia arriba. Gritos siguieron, voces desesperadas, suplicantes. Prisioneros de nuevo, escondidos como fichas de negociación. Uno por uno, figuras demacradas tropezaron hacia la luz. Los hombres de Selene los subieron a bordo, arrastrándolos a la cabina ya abarrotada. El Ind gimió bajo la carga añadida, pero Selene se negó a dejarlos. Cada vida sacada del subsuelo era otro golpe contra la arrogancia de Dragunov. Entonces llegó la represalia. Los proyectiles de mortero silbaron desde la ladera, refuerzos enemigos apresurándose a posicionarse. El primer proyectil cayó cerca, sacudiendo el helicóptero. Selene gruñó y tiró del colectivo, gritando para que el equipo de Holt subiera a bordo. Se amontonaron, arrastrando al último sobreviviente con ellos mientras otro proyectil caía, bañando el fuselaje con tierra y metralla. «Agárrense», rugió Selene. El Ind se lanzó hacia arriba, pesado pero determinado, mientras las explosiones rasgaban el complejo en una ruina más profunda abajo. Holt cerró la puerta de la cabina de golpe, jadeando con adrenalina. «Estás loca», gritó a través del ruido. «Pero acabas de salvar cada alma que intentaron enterrar». La mandíbula de Selene se apretó. «No estoy loca. Estoy harta de dejar que mantengan a la gente en jaulas». El helicóptero ganó altitud, el fuego del valle encogiéndose debajo de ellos. Detrás, el centro de suministros estaba destruido, sus reservas convertidas en cenizas, sus comunicaciones cortadas, sus prisioneros liberados. Delante yacían más montañas, más peligros, pero también la posibilidad de salvación. Dentro de la cabina, los hombres rescatados se aferraban unos a otros, algunos sollozando abiertamente, otros susurrando el nombre de Selene como si ya fuera una leyenda. Holt la observaba en los controles, sus dudas anteriores quemadas, reemplazadas por un respeto tan profundo que rayaba en la reverencia. Para Selene, no había tiempo para saborearlo. Escaneó el horizonte, vigilando la próxima amenaza. Sabía que Dragunov aún vivía en algún lugar en el caos, furioso, humillado, planeando venganza. Ella planeaba asegurarse de que nunca volviera a enjaular a otro piloto. El Ind avanzó hacia la oscuridad creciente, una bestia robada llevando la tormenta más lejos en territorio enemigo. Lo que había comenzado como supervivencia se había convertido en algo más grande, retribución, liberación y un mensaje tallado en llamas. Ninguna prisión, ningún comandante, ningún régimen podía contener para siempre lo que nació para volar. Y mientras Selene aferraba los controles desconocidos con manos firmes como el hierro, susurró al viento: «Nunca debiste pensar que solo era una prisionera». Las montañas tragaron el horizonte, siluetas dentadas contra un cielo pintado de cobre y violeta. Dentro del Ind robado, el aire estaba cargado de aceite, sudor y el hedor crudo del miedo finalmente aflojándose en esperanza. Selene Kallin mantenía su agarre firme en el cíclico, sus ojos fijos al frente, cada instinto vivo a la posibilidad de persecución. El peso de los hombres rescatados empujaba el helicóptero más allá de su límite, pero ella lo persuadía como a un caballo ya medio roto, instándolo a llevarlos una milla más que otra. Detrás de ella, la cabina era una galería abarrotada de rostros, mejillas hundidas, ojos magullados, manos aferrando correas o unos a otros como si soltarlos los devolviera a las cadenas.
Algunos murmuraban oraciones, otros miraban en silencio, sus expresiones talladas por la conmoción y el asombro. Holt se agachó cerca de la puerta, rifle sobre el regazo, su presencia la columna vertebral de la disciplina en medio del agotamiento. Cuando captó su mirada, asintió una vez, un pacto sellado sin palabras. Habían ido demasiado lejos para flaquear ahora. La radio crepitó con estática. Selene se inclinó hacia ella, girando diales, captando fragmentos en la lengua enemiga. Los informes gritaban sobre una prisión aniquilada, depósitos de suministros ardiendo, aeronaves robadas. El pánico se tejía a través de las transmisiones, comandantes exigiendo explicaciones, soldados negándose a responder. Por primera vez, ella oyó miedo no de los prisioneros, sino de sus captores. Aún así, el peligro acechaba en cada cresta. Dragunov no se detendría. Su orgullo no permitiría que una sola mujer humillara su imperio sin retribución. Selene sabía que desataría cada arma a su disposición para cazarlos antes de que alcanzaran la frontera. Presionó el link bajo, tejiendo a lo largo de los contornos del suelo del valle, rotores cortando el aire apenas metros por encima de las copas de los árboles. La máquina se estremecía bajo la tensión, pero ella montaba su resistencia como una marea. Las lecciones de su padre resonaban: piensa en 3 dimensiones, convierte los obstáculos en cobertura. En el terreno sinuoso, encontraba escudo tras escudo, escondiendo su sombra pesada de rádares y ojos por igual. La noche se espesó, tragando los últimos hilos naranjas del sol. En la oscuridad, cada destello se convertía en una amenaza, cada eco de motores un posible cazador. Holt se arrastró hacia la cabina de nuevo, voz baja. No podemos quedarnos a campo abierto. Enviarán cazas rápidos antes de que pase mucho tiempo. Los ojos de Selene no dejaron el horizonte. No estaremos a campo abierto. Desapareceremos bajo sus narices. Él frunció el ceño, inseguro si era valentía o cálculo. Ella viró a la izquierda, guiando el Inda hacia una garganta donde la niebla se alzaba como humo de un fuego oculto. La bruma los envolvió, densa y fría, amortiguando el latido de los motores. Por un momento, los prisioneros en la cabina pensaron que ella había perdido el rumbo, hasta que trazó una línea de marcadores brillantes apenas visibles bajo la niebla, curvas del río que había memorizado de mapas hace mucho, terreno grabado en la memoria durante horas interminables de entrenamiento. El Han se deslizó como un fantasma por la garganta, la niebla encubriendo su paso. El corazón de Selene se ralentizó al ritmo de la máquina. Dejó que sus manos confiaran en el instinto, cada corrección pequeña pero precisa. Cuando emergieron al otro lado, el valle se abrió en silencio, sin trazadores, sin reflectores, solo estrellas extendiéndose por el cielo negro. Pero la seguridad era una ilusión. En minutos, la radio crepitó de nuevo. Patrullas enemigas acercándose, convoys terrestres reposicionándose, aeronaves enviadas desde bases lejanas. Ella escuchó, descifrando acentos y códigos. No estaban simplemente buscando. Estaban convergiendo. Dragunov había soltado la red. Holt maldijo cuando ella se lo transmitió. No podemos superarlos a todos. No, dijo Selene, ajustando el rumbo. Entonces no lo hacemos. Elegimos dónde encontrarlos primero. Una meseta se alzaba desde el suelo del valle, una extensión plana que reconoció de reconocimientos meses antes. Búnkeres abandonados salpicaban su borde, reliquias de un conflicto olvidado. Pero para Selene, era una oportunidad, terreno elevado, cielo abierto, el escenario perfecto para un último golpe. Rozó el Inda a través de la cresta, luego flotó justo el tiempo suficiente para que Holt captara su plan. Sus ojos se abrieron. ¿Quieres pelear con ellos aquí? La voz de Selene era firme. Mejor aquí que al otro lado de la frontera sin cobertura. Los rompemos ahora, o nunca llegaremos a nuestras líneas. El sargento estudió su rostro, luego ladró órdenes en la cabina. Los hombres se apresuraron, posicionándose en las puertas abiertas, rifles confiscados listos, granadas verificadas. Estaban agotados, pero su certeza los infundió con hierro. Por primera vez desde la captura, no eran solo fugitivos. Eran combatientes de nuevo.
La primera ola llegó como predicho, helicópteros enemigos, exploradores más pequeños barriendo bajo. Selene aceleró hacia adelante, llevando el Lind a un ascenso poco profundo. El fuego del cañón rugió, derribando a los exploradores antes de que entendieran que el pájaro robado los estaba cazando. Uno giró hacia los árboles, el otro se desvió, dejando un rastro de humo. La cabina estalló en gritos de triunfo, pero Selene lo silenció con un gesto cortante. Vendrían más. Momentos después, lo hicieron. 2 transportes pesados aparecieron pesadamente en vista, puertas abiertas, soldados erizados. Selene rodó el Lind hacia un lado, alineando sus cañones, y disparó. La noche se abrió con trazadores. Un transporte explotó en el aire, el otro viró salvajemente. Los hombres de Holt lanzaron granadas capturadas al vacío, su desafío sacudiendo.